de tarde, qué rico asado vamos a comer acá, con Buenaventura Ferreira, papá, ¿eh? Un crack será. De suscribirte para nuestro canal será. Escucha. Suscribirte a nuestro canal, papá, es gratis, ayudarnos, estamos cerquita de los 100.000 suscriptores. Tenemos sorpresa para vos durante el Mundial, así que esperamos tu suscripción. Con eso nos vas a ayudar para que nosotros hagamos muchas cosas para vos. Así que eso nomás te pedimos. Es gratis, mi cuate. Agarra el teléfono de tu tía, de tu prima, mientras Noelia habla ahí, nosotros vamos a seguir jugando. Señoras y señores, hoy, acá en Papá Parrilla, Buenaventura Ferreira, un capo de tabla mundialista, papá. ¿Qué va a comer? Y algo livianito porque... Mejor metele Gastrical. Qué presencia la tuya por estar acá con nosotros. Agradecido, don Buenaventura, el profe Buenaventura Ferreira. Qué puta, yo estoy muy contento porque esté acá. Ya, Guara. Yo también estoy muy contento porque suelo ver tu programa y bastante lindo e interesante. Qué purete, gracias legalmente por seguirnos, porque nos contamos que está ahí siempre mirando y ya nos tiró también unas cuantas ideas a quién invitarle. Entonces, eso también ayuda. El tocorre. Exactamente. El tocorre de los amigos, ¿verdad? Así es. Qué puta, qué placer. ¿Qué andás haciendo? ¿Qué extrañas? ¿Extrañas la cancha o estás ya en otra faceta nomás ya vos? Y sigo detrás del fútbol. Yo siempre... Sí. Estoy con los chicos trabajando, estoy en la escuela de fútbol de Guaraní. Siempre con ellos. En la formativa también siguiendo de cerca. En los partidos siempre estoy viendo y sigo siempre trabajando en Guaraní. Qué gusto realmente que sigas activo y que estés aportando tus conocimientos para esos chicos, porque difíciles son los chicos ahora, ¿verdad? Porque comparado a los mitaí de antes. Ahora hay, es otra época también, ¿verdad? Pero se trabaja bien igual con los chicos, ¿verdad? Se prenden a... La verdad que sí, ya creo que los chicos también son muy vivos ahora. Sí, cambió mucho en el sentido de que el trato, hay que atender para hablar, para decir muchas cosas delante de ellos, pero... Siempre es importante, los chicos, por ejemplo, te preguntan, a mí, por ejemplo, me preguntan, de repente a lo mejor este programa después van a ver y después se va y se acerca, me preguntan las cosas, así. Y la verdad que es interesante, yo estoy muy contento porque sigo siendo ahí parte del club Guaraní que hace tiempo y estoy... de muy cerca, digamos, en la escuela y un poco lejos de la formativa. Ya. Pero estando ahí siempre. Pero dando siempre el aporte ahí. Claro, eso es claro, lindo. sí, siempre. Cualquier cosa, el presidente me llama, me preguntan cosas, de repente cuando piden su pase a algunos chicos, me pregunta si le puede dar o no. Sí, puede ser favorable para el club, todo eso. Claro, o sea, si puede llegar o no puede llegar, y a veces pues al chico hay que darle oportunidad, si no está jugando en una institución hay que darle oportunidad para que se vaya a buscar otro lado a jugar, porque el chico si juega... ¿Trancarle no? No, trancarle no, porque el chico tiene que jugar para mejorar. Mira, pues, y eso le puede frustrar también al mitaí, así ponerle no estar jugando, se bajonea y cosas así, como vos decís, eso es genial de darle la oportunidad y abrirle otra vez el camino para que siga soñando, porque todo sigue en un sueño, ¿verdad? Como cada jugador que quiere llegar a lo más alto, ¿verdad? Así es, y siempre es... de repente se va de nuestros clubes, juega contra Guaraní, se quiere mostrar y deja, de repente meten goles contra Guaraní, eso, y cuando uno juega pues empiezan a mostrar las condiciones, de repente se le estaba estancando en el club porque hay uno mejor que él y no puede jugar
y entonces se va en otro club y tiene la oportunidad de jugar y se muestra. Y sale. ¿Pasó si alguno que viste tira con maná, pues ya que viste así después? No, los chicos muy rápidamente hoy en día mejoran. Ah. O sea, de repente los chicos en la sub-13 se quedan, la formativa pues ahora categoría sub-13, Sí. 13 años empieza, 13, 14, 15, 16, 17 y después ya la juvenil. Y vos ves, ahora empezó el campeonato hace un tiempito y en 6 meses vos te vas a verle y ya no le conoces. Vuela. Vuela y crece, es impresionante. Se desarrolla Hoy en día rapidísimo. Se desarrolla muy rápido. Eso yo a veces veo, eso mira ahí 13 años y ahí se tuya. Sí, así es. Impresionante. Yo quiero contar nomás de cómo fue para contactar con Buenaventura, porque hace rato como a veces cuento, ¿verdad? Que tenemos una lista donde tenemos así el sueño de invitar a los que estén, a los conocidos grandes exponentes del fútbol, y teníamos tu nombre, ¿verdad? Y hasta que todos decíamos, ¿cómo vamos a contactar con él? Difícil, va a ser, quién ha de tener su número, ¿verdad? Y a veces no tenemos la forma de llegar, pues nos dicen invitar a fulano, pero no podemos, no tenemos el contacto, ¿verdad? Sí. Y justo veo una foto donde vos estás con un amigo, un coleccionista, ¿verdad? Que alzó en sus redes una foto tuya, y ahí le pregunté si tenía el contacto. Y ahí había sido que, cómo se dio las cosas nomás para poder llegar a vos, ¿verdad? Y te vi con tu remera del 86, ¿era esa? Sí, así es. Y yo justamente también le pregunté dónde consiguió. Y me contó que consiguió en una subasta, qué sé yo, que se había vendido en Inglaterra, que los jugadores seguramente vendieron, los jugadores, no sé, regalaron. Los jugadores ingleses que cambiamos cuando jugamos en contra de ellos y ese fue esa camiseta. Mira un poco. Eso me contó el coleccionista. Mira un poco lo que estaba tu camiseta recorriendo otros lados, así lejos. ¿Qué fue? ¿Sentiste algo al ver, o sea, tu camiseta ahí? Y claro, uno siempre añora, ¿verdad? Las cosas que pasaron. Y ese momento fue lo máximo para nosotros. Jugar un mundial es lo último, lo único que el jugador busca, ¿verdad? Y nosotros por suerte conseguimos. Y la verdad que uno se recuerda muchísimo. ¿Fue difícil llegar para ustedes, verdad? Porque cuando eso era eliminatoria no era como ahora, ¿verdad? No, ¿era por grupo todavía? Era por grupo. Nosotros siempre nos tocaba Brasil o Argentina. Y siempre se eliminaba. Y antes, pues, 2, 3 nomás se van en el Mundial. Cuando nos fuimos nosotros, creo que fue 3 y un repechaje era. Y nosotros fuimos por el repechaje. Esa vez le tocó repechaje a ustedes. Esa vez nos tocó el repechaje. Nosotros clasificamos segundo detrás de Brasil, Bolivia, y después quedamos para el repechaje, se quedó Colombia, Perú, Paraguay y no me acuerdo. Chile por ahí. Chile. Y Chile le ganó a Perú y nosotros le ganamos a Colombia en el primer repechaje. Y después quedamos nosotros contra Chile, que fue prácticamente una guerra allá. ¿En serio? Aquí le ganamos nosotros 3-0 y allá nos fuimos. Fue una guerra prácticamente. La gente impresionante, nos maltrataba, le maltrataba a los hinchas, le rompían todo con piedra. Impresionante fue. Pero clasificamos. Se clasificó allá. Teníamos un buen equipo, muy buen equipo. Lindo equipo, antes que tenía. ¿Ya ese equipo fue el mismo que se fue o hubo algunos cambios ahí? Y prácticamente el mismo. Alguno que otro se movió la pieza. Sí, se movieron.
Y en el repechaje ya cambió alguno Cayetano. Y después prácticamente lo mismo. Y al llegar allá, o sea, clasificarlo ya, eso fue uno de los logros, ¿verdad? Para ustedes Sí. como equipo, como grupo, como plantel. Y más todavía en esa época que nadie conocía el Mundial, nunca Paraguay se fue, o sea que nosotros crecimos en esa época, Sin después ver. de 28 años Paraguay clasificó otra vez. Y la gente prácticamente sin ver un Mundial Claro, porque clasificar, no había tele, no había no había nada. todavía. Era, O sea se que iban y había medio escrito. sí, y después llegamos en México, fue la verdad, llegando todo era fiesta, la bienvenida a todo La delegación. la delegación, y fue muy lindo y uno se recuerda siempre y se va a recordar siempre, ¿verdad? ¿Ustedes qué ciudad se fueron primero? ¿En DF? Nosotros en México. Ahí en México. DF, en México, Sí, estuvieron en la nosotros capital. jugamos en México y en la primera ronda nos tocó jugar en Toluca. Después jugamos en México, en México, después jugamos Toluca, Rey México. O sea que jugamos 2 partidos en México nosotros, en la Ciudad de ciudad. México, en la Ciudad de México. Y nosotros jugamos en un partido, lo más recaudación que hubo fue contra México. ¿El primer partido cuál fue? El primer partido contra Irak. Contra Irak. Le ganamos 2-1. 2-1, 2-0, 1-0. eh, Otro gol de Romerito. Gol de Julio 1-0. César. Mira vos, sabiendo que ustedes juegan contra Irak, mucho no se sabía del contrario, ¿verdad? No se sabía lo casi nada, Claro, ¿verdad? Ni quién era su estrella, nada, nos Pero, conocíamos nosotros. Ya que ustedes estaban en esa posición, ¿verdad? Que tipo, a veces vos, hoy en día uno ya se sabe, se estudia cómo juega, cómo se para, ¿verdad? Jugaba un poquito la ansiedad en ese momento como jugador, ¿verdad? Para esos momentos, días antes del partido, o un día antes, o el día del partido. La verdad que uno estando ahí prácticamente no se siente nada. Nosotros, por ejemplo, no sabíamos realmente lo que la gente vivía detrás de nosotros. Y entonces uno está tranquilo, sin ningún problema. Nosotros estábamos sin problema, estando ahí nosotros sin nada. Claro, sin presión. Sin presión. Aparte de eso, también teníamos un técnico Cayetano. bastante bueno en ese sentido y te trabajaba. Nosotros ya hicimos todas nuestras partes, te decía lo. Acá nosotros vinimos a divertirnos, a demostrar, a empezar a mostrar la calidad que tienen ustedes. Nosotros ya hicimos todo cuando clasificamos, hijo. O sea que te saca la presión. Que nos traiga esa mochila ahí. Que así te trabajaba Cayetano en las charlas técnicas, por ejemplo. Y eso es importante también para el jugador, porque entonces, sin presión, pues, como si fuera que ya no es nada. O sea que nosotros entramos a divertirnos. Relajado. Pero no era así. No era así, obvio. Pero como él nomás te hacía llevar a tu mente para que vos saca pues la presión. Y después cuando el segundo partido contra México. Contra México. Ahí fue donde hubo recaudación. Hubo también 119,000 personas hubo en ese partido. En ese estadio. Sí. Está muy lo que habrá Ya no sido. No se escuchaba nada, ¿verdad? Nada. Parecía que esa avispa de... el zumbido. El zumbido. No se escuchaba nada. Está muy donde sea. Impresionante. Qué loco. Y ese partido sí fue gente. Gente. Ese fue gente, ¿verdad? Desde el primer momento, luego Estábamos perdiendo 1-0, empatamos con gol de Romerito otra vez. Y después hubo un penal que al último minuto, prácticamente a los 45. No fue penal. Si cobraba falta, era sobre la raya. O sea que un poquito fuera. Un poquito fuera, pero si era la raya ya adentro, ¿verdad? Sí, así es. Pero cobró penal y atajó el arquero. Gato. Y nosotros, confiábamos mucho también nosotros, porque yo decía, no va a meter, no puede ser. Porque
haciendo tanto esfuerzo y te vienen y te ganan así, no merecíamos. Entonces nosotros decíamos luego en el grupo que no iba a meter y atajó el arquero. Se tiró ahí Roberto Fernández. Y del ídolo de ellos, y de Real Madrid. Venía a ser el Pichinche, Hugo Sí, Sánchez era la figura de ellos. goleador, sí. Pero eran duros los mexicanos en esa época. Eran duros también. Eran Aparte de eso, pateaban. jugaban muy bien. Jugaban. Muy bien, sí. Muy bien jugaban. Pero nosotros También. no, pues teníamos medio campo Teníamos lindo. muy buenos jugadores teníamos. ¿Quién era el que más ponerle estaba? Bueno, con vos, ¿quién jugaba? O sea, nuestro equipo era... No, ponerle el que jugaba más con vos ahí. Más cerca tuyo. Adolfino, Romero. Romerito jugaba por la derecha. Núñez jugaba de volante central. Y por la izquierda jugaba Adolfino Cañete. Los tres eran dominadores. Adolfino, vean. Sí, yo jugaba por derecha como extremo, como dicen ahora. Antes era Whitney. Por derecha. Era. Centro delantero Cabaña y Alfredo Mendoza, el otro Win. Mira un poco. Así era. Pero pues era, ¿verdad? Sí, Alfredo volaba. Núñez era Canoso nomás o ya era le callaba ahí. Pues, No, Canoso no. Canoso más. Sí. Pero cuando le cobé la cana. Ahora no tiene más pelo. Se porte. No tiene. No tiene más. O sea, por Sí. Perú la pasada vi que Por Perú, estuvo. está por Colombia. Ojo, bien ahí Sí. por él. Le estamos esperando. Vamos a ver cuando pueda, ¿verdad? Que esté por acá, le esperamos en Papas Parrilla. O sea, tirazón, o sea. Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Mira, pues ese plantel que dijiste vos, Adolfino, mira, Adolfino, qué exquisito, era un jugador Sí. tremendo, era todo, luego pues Julio González, Julio Romerito, era el diferente. Es diferente. Y Adolfino vino para el repechaje nomás. Adolfino y Cabaña también. O sea que ellos no jugaron la eliminatoria. ¿En serio? Sí. Y Adolfino vino de México, Cruz Azul, y Roberto Cabaña vino de América de Cali. Hija de... Así fue. Pero jugadorazo tenía. Sí. Hugo Brizuela, mía, grandes. Pero sabían comer también ellos la patada que se le daba a veces. Pues antes eran más roces físicos también. Había mucho más roce porque ahora pues es mucho más difícil porque hay VAR y todo, entonces no poderlo hacer ni alzar los brazos ya ahora. Esa es la lista, Sí, ¿verdad? antes te iba lo así. Antes, Pero Sí. era protegerte Era también, porque el protegerte. otro venía también así. sí, así era. Mundial, y los corners. Los corners no era tanto como ahora. Ahora se entra todo en el área, atropellan todo, se atropellan. Antes no era, el árbitro no te viene a advertir, a avisar. O sea que el árbitro te saca nomás la amarilla o roja o lo que sea. O cobra. Ahora cobra. Ahora te va, te habla. Pero antes en el corner era el momento Sí. donde te era Uma, fulano, y ahí venía y te Ella atropella que un buen postilla. Algunos antes era, alguna cancha pues era tierra y esa agarraba y le tiraba por la cara y eso cuando venían los hombres. Así era. Sí, o pitando esa vez al contrario. Boludo, pero todo valía. Sí, era así era. maña de barrio. Maña de barrio. Exactamente. Roberto Cabaña, él será. Sí. Una vez contó Ruggeri que estaba así en un corner y de repente cuando viene la pelota, ¡tup!, le hace así en la cabeza. Sí. ¡Ay! Moneda, dice que era. Con una moneda le tuqueaba a los Sí. perros. Es el show Bobellero mitad de todo Sí. había, o sea. Pero que era lindo. Época diferente. Era época diferente, Sí. exactamente. Se vivía de otra manera el fútbol. Así es. Qué pucha. Imaginamos, muchos jugadores, la selección de esa época eran jugadores, la mayoría era jugador local, ¿verdad?
Sí, la mayoría. Antes éramos así. Después de la eliminatoria nos fuimos unos cuantos. Nosotros estaba Gato, Núñez y yo estábamos en el Deportivo Cali. En Cali, sí, señor. Y Cabaña estaba en América. Y Cabaña estaba con Bastaglia y Gerardo González, Bonito. Monito. Y Adolfino estaba en México. Después ya todo era local, los jugadores, pero yo después de la eliminatoria ya me fui. Yo para el repechaje venía ¿Vos cada venías a ser semana. campeón con Guaraní? Sí, después jugué la Copa Libertadores 85, terminó la eliminatoria y me fui a Colombia también, mitad de año. Y para el repechaje ya venía de Colombia, cada semana. Hija. Jugábamos allá los miércoles y ya, el campeonato era liguilla también allá, porque era en fines de octubre, por ahí era. Ah, estaba en ese formato también. Y jugábamos octogonal nosotros, y jugábamos los domingos allá, y no, los miércoles. Yo venía viernes a la noche, o sea, nosotros veníamos con los 4 con Cabaña. Había antes Easter. Easter es un vuelo que se terminó. Teníamos directo Cali para Asunción. ¿En serio? Sí, o sea que venía, Qué gusto, ese hacía, manopla. hacía en Perú y La Paz, pero ya directo, o sea que vos no te bajás ya del avión. Ah, Y mira. llegábamos a las 3, las 4 de la madrugada acá, sábado. Y domingo jugábamos acá o viajábamos otra vez nosotros sábado directo en donde vamos a jugar. Tuvimos un mes así. Hija de mil, Cali. Pero cuando uno va a venir acá, no interesa que no uno importa quiere, cómo. no importa cómo, No uno importa quiere venir, cómo. quiere El Yucente allá. Sí. Se extraña cuando Ah, estaba, ¿verdad? Y se antes no extraña. había videollamadas, No hay. no había WhatsApp, Y no había caro era nada. el teléfono. Caro. Ah, claro. Sí, Sí. la llamada internacional, operadora. Claro, operadora. Operadora, era antes. Para los que no saben, no es una señora que opera por cirugía, es una operadora que agarraba el cable. ¿Dónde quería hablar, señor? Ah, Paraguay. Clac, 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 clac. Y te ploc. pasaba. Y te pasaba y te cobraba. Sí, Te operaba ahí. sí, Ahí te operaba. Así es. Hija, Cali, esa época, gente. Era esa época en Cali para En esa época era gente. Había mucho. 85. 85. Año 80. Ahí arrancaba, estaba el tema ya de los capos. En esa época era M19, la guerrilla. La M19. guerrilla M19, ahí estaban los secuestros y esas cosas que tira. Qué Mucha denso. matanza había en Cali, en cada noche. Se escuchaba lo así de repente, así el, No, los amanecía, no, amanecía nomás ya ahí los de abuelo. muertos en las plazas y eso. Muchos, 18, 19 muertos en la ciudad. Difícil era en Cali. Nosotros para salir teníamos nuestros taxistas, y para cenar y eso, cuando nos íbamos a ir a cenar todos juntos con Roberto Núñez, con su familia, venía en el departamento, en las puertas, salía de como de una reja así, te subía y te iba directo y te bajaba en la puerta otra Y vez adentro rápido. del Del lugar donde iba. del lugar, para evitar cualquier cosa. Y sí, por resguardar la seguridad nomás también, porque Sí. de repente cualquier cosa Cuando era. uno no se mete en algo raro, pues es difícil, pero hay que Hay que prever. prever. ¿Quién era que contó que una vez le llamaron y le dijeron, vos qué hacés ahí? ¿Quién era que, no me acuerdo, era que le llamaron en su... ¿Quién era? Pablo Velázquez. Pablo Velázquez, Sí, sí. que le llamaron, no sé, así tipo los jodidos y le dijeron, vos qué hacés acá en nuestra zona, ¿para qué venir? Tipo le amenazan y por suerte esas cosas no pasaron a ustedes, ¿verdad? No le tocó, ¿verdad? Y nos tocó también a nosotros siempre. Alguito. Nosotros, por ejemplo, nos fuimos a jugar con Cerro la Copa Libertadores contra Nacional de Medellín. Y al salir uno deja su llave.
Y a la vuelta ya te entregan una carta así cerrada y ahí te dicen, no estamos, tenemos que ganar hoy nosotros. Si no ganamos, no estamos, no no hay podemos, negocio. no hay, como dice, no hay garantía, como te dice. Hija de puta. Y, pero no solo a mí, a No, no. todos, O sea, a todos los jugadores. una cartita para cada uno. Sí, ¿Y sabes cómo terminó? y nos ganaron 1-0 ellos allá y nos eliminaron. Ah, eliminaron esa vez. Sí, Tira, acá pero- empatamos 1-1. Pero qué jodido, o sea, qué jodido. Mm. Pero igual esa. Pero uno pues, nos piensa eso también, porque Vos entras a la uno cancha y no haces tu piensa trabajo. que va a suceder eso. O sea que esas cosas pues, es Claro, difícil. puede ser una amenaza psicológica, ¿verdad? Sí. Esa onda. Así Qué es. loco. Mira, vos, Guaraní, una institución que tiene varios jugadores, sacó una cantera linda, trabaja siempre mucho con los chicos. ¿Vos venís de Oviedo? ¿O Yo nacés en vine Oviedo? no, yo vine de Oviedo. Yo empecé a jugar en Oviedo. Yo soy de Cecilio Báez. De Cecilio Báez. Sí, un poquito más antes de San Joaquín. San Joaquín también Se llama la por zona. ahí, por ahí. San Joaquín es el pueblo de nuestro León, De Nelson. de Nelson. Conozco. Sí, Yo conozco esa zona. ¿Vos sos de hacia ahí? sí, sí, sí. ¡Ay, jue! ¡Mombre! Pero después nosotros nos mudamos hacia Añares Tangüe, decíamos, en un barrio, digamos. Una compañía. Una compañía central, lejos de la ruta. Y Añares Tangüe, decíamos. Y después ahora cambió todo, San José Obrero se llama. Sí, San José Obrero. Tenemos todo asfaltado y todo. Sí, ya. lindo. Para 73 entrar. rotondas, todo. Y cerca de Capibarí, más o menos. Sí. Santa Rosa del Mutuí ahora Ah, la zona. Santa Rosa, sí. Sí. Y bueno, vos empezaste a jugar ahí, en esa zona, en Sí. Oviedo. Empezamos ahí en Oviedo, yo me fiché, primer fichaje, y en el Club Coronel Oviedo, y de ahí salí. ¿Alguien te vio, te dijo, ya, o...? Yo vine a probar en Rubio Ñu. Me trajeron ahí un amigo. Yo estaba bien cuando... ¿Qué año era? 70, 60 y algo. 82. 82 En Rubio. en Rubio Ñu. Estaba en ascenso. Eh. Y se jugaba en enero, empezaba el campeonato. Ascenso, Campeonato de ascenso, sí. divisional de ascenso. Y después ya jugué en Tembetarí la segunda rueda, o sea, segundo torneo, ya segunda rueda de la primera jugué en Tembetarí. Ah, mira. Terminó el campeonato del ascenso y... ¿Jugaban ahí en Sevillala? Sí, ahí. Ahí se jugaba. Una entrada, una salida. Sí. Me acuerdo porque yo me iba ahí a Tembetarí también, pero no a jugar. Tembetarí. A los bailongos de... A los bailongos. Ay, famoso. El famoso Tembetarí, papá. Domingo bailable. Sí, Lona Yeré en el fondo para el baño. Sí. Así, unisex. Mira, entonces en esa época, en el 80 y algo, entonces te mandaban para acá y empezabas a Sí. recorrer así varios clubes. sí, recuerdo. Yo jugué en Rubio Ñu y de Rubio Ñu ya vine a Tembetarí ese año y al año siguiente ya estuve en Cerro. En Cerro. En Cerro. Yo me fui en Cerro en 83 y 84 vine a Guaraní. Yo tuve 2 oportunidades en Cerro. Del 83, después de recorrer todo Guaraní, después a Colombia, España, Argentina, Ecuador, vine a Cerro otra vez. Tuviste dos 90, pasadas. salimos campeón, no, 90. Ah, mira vos. En ese Cerro del 90. O sea, Y salí yo goleador cuando eso, en el 90, con Romerito. mano a mano de bueno ahí. Romerito en Luque. Y salimos con 18 o 19 goles, creo. Hija de Milsa. Antes pues, el partido era muy corto. O sea que el campeonato era muy corto. Sí, Solamente 2 ruedas. Son 22 fechas. Y a veces... Casi un gol por partido, ¿verdad? Y después la liguilla se jugaba
4 partidos más. Fa. Hija de mil. Cortito era el campeonato antes. Sí. Ahora todo el año. No, pero ahora es más largo porque hay bar. Sí. Y me da Puajay. Y cuando tengo Puajay le clavo Gastrical, omeprazol de 20 miligramos de laboratorio IMEG, mi aliado contra la acidez. Le voy a bajar ya porque vamos a meter una picadita. Tu nieto, ahí pinta con una. Juega tu nieto. Espectacular. Juega tu nieto. Sí, está ahí. Estamos ahí, estamos. Sí. Dentro de poco nos sacamos comer asado. Bien ahí. Bueno, también hay que cuidar la salud y hay que tomar agüita, hay que hidratarse, agua santa clara, hidratarte para dar lo mejor de vos. Ahora vuelve una picadita. Chupete. Ah, qué loco, o sea. No hay garantías en colombiano entonces. O sea. Todos los domingos son de Pechugón. ¿Qué tal, güey? Te miré de nuevo y te empecé a querer. Poner a un traje tuyo, timba. ¡Ay! Está ahí nomás. Métele, por favor, profe. Qué calidad. Acércate más, te acerco más. No, ahí está bien. Vamos Ay, a sacar más. Qué espectacular. puta. Carne 100%. Metelo más vos metés ese año era vez. Carne 100% chaqueña de Shorty Beef. Carne con sello mundialista. Y mira, ¿para quién? Para un mundialista, obviamente. Buenaventura Ferreira. ¡Qué purete será! Carne del Chaco es de Buenaventura. Carne del Chaco, de Shorty Beef. Cupa. Ya de riquísimo, ¿sabes lo que es? Muy rico. Mario, ponerlo al corte. Ponemos como corte. Ponemos por otra vez. Ahí está, mira. Ahí está, mira, de una. Mira, oh, qué jugoso. Me sale, pues ya era hora que me salga después de no sé cuántos programas. Muy rico, espectacular. Mételo más vos. Yo voy a seguir con la venta. Con la venta. Ya voy a contarle a los muchachos que pollo pechugón nunca falta en mis picadas. El sabor de la garra guaraní. Un saludito para mi amigo Joshua. Joshua, ¿cuándo vamos a comer asado? Dice que todo el día está tecore ahí, Joshua. No tiene tiempo para... Nada no hace. Concentrado en la Fórmula 2. Pero bien ahí. Así que un saludito para mi amigo Joshua y los perros. Los pollitos pechugones en la parrilla, infaltables para los chicos, para los grandes, para los tíos, para los abuelos. A todos nos gusta. Oh, bebé. Oh, bebé. Oh, qué Muy rico rico. está. O sea, Te está especializando. ya era hora. Hora más. Bo- De no a la yuca en la tabizo. Va, ¿dónde? No legal. ¿Te acuerdas una vez que se me cayó todito? O sea, a perder paitejo, a paitese, güey. O sea, no. Todo Acuña Todo vino. A Juan mí se güey, a pillarse. De razón, en dos faltáis, voy hablando en dos faltáis. Germán Clásica. Y también está la edición limitada, que es la edición albirroja. Germán, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Al igual que Shorty, al igual que Pechugón, todo, sponsor oficial. Ah, la puta será. Qué tempo que son los perros acá. O sea, acá no te perdonan nada, buena entrada. Había ya también así casi en los perros, ¿verdad? En el grupo sí, siempre sí. hay uno que era el quilombero. Siempre. ¿Y quién era el más quilombero ahí del 86? El más casi ya eso es. Ramón Giera. Ramón, más- era, hasta ahora luego él es así. Sí. No hay por ahí, veña acá. Eso. Rogelio No, serio, Rogelio serio. serio. No, Rogelio. Y- Le esperamos al profe Rogelio cuando quiera. No, Ramón, guitarreaba, pero siempre. Guitarra así. Llevó su guitarra ya también. Guitarra. La hora libre había así. Sí, Pero- nosotros estuvimos con mucha libertad ya Eso quería en llegar. México. Nosotros, por ejemplo, teníamos entrenamiento a la mañana ¿Eh? y después, prácticamente después de la comida, teníamos, o sea, el descanso. Y después a las tardes teníamos
libertad para salir, Mirar. mirar, comprar, si uno quería. No había una restricción, digamos, y teníamos mucha libertad nosotros. Pero por supuesto que cada uno se cuidaba solo. Obvio. No te dejas chupar la puede venir cada uno de Yaguare, ¿verdad? No, No, más de coche pijama esa. No voy a decir nada. Yo no fui. ¡Ep! Me dan ya. Me apagó la luz o vos qué haces. Hay un gol tipo tuyo que vos decís que no me olvido, que tanto te gustó, tu gol. y a veces pues uno se acuerda con los más importantes. Lo que más resaltante, ¿verdad? Como Sí. si fue de un campeonato, de ganarle a un clásico, de cosas así, ¿verdad? A pesar de que todos los goles son importantes. Pero me acuerdo de un Guaraní Millonario en el estadio. Estábamos perdiendo 1-0, creo. Yo entré en el segundo tiempo. Y Copa Libertadores. Y entré, empatamos y después yo metí el segundo gol, un lindo gol. ¿Te acordás la Me jugada? recuerdo. Sí, una jugada que entré en diagonal, me tiraron una pelota y le saqué al arquero y metí el gol para 2-1 y ganamos. Con ese gol. No, ese Era importante. Y Sí. aparte de eso, entrar de suplente y uno siempre quiere hacer bien las cosas y y te salió. meter un gol de la victoria y gol del triunfo, más todavía. Hija de mil. Ok, yo soy Pichi, vendedor de personal. Duplícame Elegí la conexión total al 0971 y 100.000. conquista mi amor. Bueno, los muchachos, les quiero contar algo, que Flow te va a traer algo increíble durante el Mundial. Por Versus Sport vas a poder ver toda la magia del Mundial y atendé bien. Vas a tener la oportunidad de elegir Multiview. ¿Qué es Multiview? Múltiples cámaras, eso es Buenaventura. Vos ponés ahí en Flow, vas a entrar en Versus Sport y ahí podés elegir la cámara que vos querés ver. Ya es a mí, banco suplente. Tú, hemos ido banco suplente. Ella es a mí, ya puedo, Alfaro, ya voy a pensar. Y podés elegir la cámara que vos quieras. Así que, señoras y señores, vas a vivir de una manera única, en primera persona, todo lo que es el Mundial de la mano de Personal, Flow y Versus Sport. De esta foto que me mostraron los muchachos acá, será. Ahí será. Ah, Ahí está la cancha de arena que dijiste que agarrar los perros para tirar por su cara. sí, Esta es la cancha Olimpia, ese creo que es la cancha de Olimpia. ¿verdad? Tiene toda la pinta. O Cerro. No, este es Olimpia, ¿verdad? Acá está ese árbol, vamos a echar, vamos a irnos 30 metros Mira, para adentro. Yo esa foto no tengo, yo voy a rescatar de vos. Te vamos a enviar, mira un poco será, ¿eh? Ahora está así la cancha de Olimpia. Ahora está así. Ay, me usted con su pelota, Dios. Qué puta. Clásico se vivía de otra manera, ¿verdad? Clásico se vivía de otra manera. Ese día lo ya era todo preparativo. Día antes lo ya cuando sabía que la siguiente fecha es el clásico. El Ahí clásico ya un- se sabe. Ahora, por ejemplo, el próximo fin de semana creo que se juega y nada. Sí, sí, sí. Y ya se está viviendo ya. Acá algunos van a decir, ¿cómo picó? Si ella se jugó en tal fecha. Este programa que he grabado donde Yuru esponja. Cierto, nosotros estamos viviendo acá el semana del clásico. El semana del clásico, Sí, exactamente. y ya se está viviendo, pero antes también había un ida y vuelta de tapas contra tapas de diario. Diario, sí. ¿Verdad? Algunas cositas, alguien tiraba algo, decía, no, estamos mejor nosotros, los otros estaban medio... Estábamos una Ida y vuelta. picadita de ida y vuelta. Se hacía eso. Sí, se hacía. Mucho tiempo, después paró eso. En Argentina es hasta ahora. Sí. Chilaver era que hacía antes, Sarambí se peleaba con todo el mundo allá, o sea, qué capo será. Vea que gente no es. Mira vos,
Ese es en Oriente Petrolero, Oriente Petrolero. en Bolivia, sí. ¿Qué tal ahí? La Contra altura. Real Santa Cruz ese. El El Real clásico de Santa Cruz también. de Santa Cruz la Sierra. Mm. Qué lindo Santa Cruz será. Y prácticamente igualito que acá de Asunción. Igualito es. Vos sabés que eso yo rescaté cuando me fui. Inclusive la gente también. Sí. Muy Y formidable. hoy día vos te vas a encontrar todo lo que hay acá en el súper, encontrar ya. Sí, sí. Lo mismo, productos nacionales de acá de Paraguay, De ahí. encontrar en Santa Cruz de la Sierra, todo lo que quieras de ponerle de lácteos de la cooperativa Cholti, encontrar todo ahí. Sí. Hay todito ahí. Hierba, nambrelo. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Y yo estuve también en 2 oportunidades ahí. Y también me fui a dirigir Oriente Petrolero yo. Estuve como técnico también. Te tocó ir a dirigir. Sí. Esa es la ciudad de los anillos. Ese año nosotros perdimos el campeonato en penales en el tercer partido contra Bolívar. Y jugamos en Cochabamba el tercer partido. O sea que el campeonato allá, a veces pues la altura tiene ventaja de uno cuando se juega en la altura. Y después cuando se llega a una instancia, por ejemplo en el tercer partido, es Cochabamba siempre. Y Cochabamba también es altura. Tiene una Es altura alto. ahí. 2600, 2800. Ese. Y te saca ventaja otra vez Bolívar ahí. Pero salimos empatados también y perdimos en penales el campeonato en el 91. Fue. 91. Sí. Hija de mil. ¿Te acuerdas de alguna comida que te gustaba allá de Bolivia? Y Tipo así, algo de ellos. No vaya a ser cachafa, no vaya a ser maleducado, manopla. No vaya a ser así, será. Yo me acuerdo humita. había una como picante lo que se come mucho allá. Locoto. Más o menos locoto, algo así. Una comida de picada de carne con picante. Y muy picante. sí, Le sí, ponen sí. esos locotes picantes. El verde, ese El locoto verde, le dicen sí, ellos. locoto, sí. Locoto le dicen ellos. No me acuerdo cómo se llama. Sí, pero es un lomo salteado lento. algo así. Vos sabés, Pero picantísimo. con vos nos fuimos, Robert, a comer ahí en Bolivia. Una vez nos fuimos en Piccolo, se llamaba. Ah. Una esquina ahí cerca de la catedral que está ahí en la Catedral, Plaza de sí, sí, Armas. sí, La Plaza de Armas en Perú. En la Va- Plaza Central. Plaza Central, exactamente. Linda de la plaza. Hermoso, hermoso lugar. Y ahí nos fuimos a comer también. Y comí ese que voy a decir, la carne con cosas picantes. Y yo pensé que eran los cotes. Oye, bueno, tú eso. No, picante. Yo, pipa y tesa. No, terrible esa. Ok, vamos a seguir con otra foto. Espera que acá tenemos a las putas. Mira vos, mira vos. Testado. Sabadell. Aquel que se está viendo atrás Medio nubladito. es un compañero mío que jugó con nosotros, el papá de Javi Alonso. Ese es el papá de Xavi Alonso. Xavi Alonso. El técnico ahora que estuvo en Real Madrid. Sí. Es el papá, jugó con nosotros ¿Y qué tal el era? último año. Jugaba bien, veo. Jugaba mucha voluntad, mucha garra, impresionante. Era. Técnicamente Técnicamente seca. no era bueno, pero actitud me mete. Mucha actitud. Ahí tocaste un punto que normalmente algunos dicen, un jugador pues sin técnica pues llegar a jugar también. Claro. Teniendo lo por ejemplo, físico. Hoy, por ejemplo, es mucho más fácil eso porque el ¿En serio? fútbol es ¿Buena altura? antes pues era más difícil porque había muchas técnicas antes los jugadores. Los que no tenían muy poca técnica no teníamos tranque y chute ahí de la mitad más. Ahora ya tranque y chute, después con la actitud, con la fuerza, con el trabajo, rápido sale. Si tiene la actitud, rápido sale. Las ganas es el tema. Las ganas. Y esa gana que pone, pues,
se dobla el trabajo, hace doble, triple, entonces enseguida resalta. El famoso voluntarioso. Pero hoy en día el trabajo es muy, muy bueno. Se trabaja mucho y muy bien. Qué diferente de lo que ustedes hacían, ¿verdad? Diferente. Lo de cómo se preparaban Sí, ustedes. nosotros ¿verdad? corríamos mucho. Los martes, por ejemplo, a la mañana, nuestro primer entrenamiento era un trote de 14 kilómetros en el Botánico. Desayuno era. Nos encontrábamos todos ahí, los clubes, de todos los clubes. Yo cruzapaba. Todos hacían lo mismo, todos hacían lo mismo. Hoy en día no. El Botánico Ya era no el se, lugar. no será. se corre mucho ahora con Con las pasada, eso ya no se hace mucho. Poco de la pasada. Todo es trabajo con balón. Y ahí va mejorando la técnica, ¿verdad? Jueguito, así. Y cuando uno tiene actitud, ya atropellado, relajado, o dominar ponaza, pues ahí te ve. La Pero técnica Esa se pasada, consigue. esa pasada que se hacía antes era Mm. mortal. será. Mortal era. De tabú, ¿dónde será? Mira un poco, acá estamos en el mundial, era ese. Sí, esa era Figurita la figurita del álbum. Del álbum, sí. Qué loco. ¿Llegaste a intercambiar remera de ahí en el mundial? Sí, cambié yo con todo, o sea, menos con Irak. Y Menos con Irak. esa camiseta lo que se fue de acá, no, esa camiseta no es que se fue. ¿Que Yo vos cambié intercambiaste? Inglaterra, Ajá. Bélgica y México. Intercambiaste tu remera. Sí, y ese yo había mandado para España, para una coleccionista, y ese mismo fue el que compró ¿Cómo se llama? de ese muchacho, del coleccionista de acá, Tu remera estaba recorriendo Inglaterra Inglaterra. en una subasta. En una subasta dice que compró él. Mira un poco, o sea, qué locura, o sea, lo que es. O sea. Acá está como técnico, Sí, ese fue en Oriente Petrolero. en Oriente Petrolero. De Ecuador también, Ecuador jugué también yo en el Jugaste. Deportivo Quito. Sí. en Quito, o sea, qué puta. Acá está luego con este Irak. Irak. Por la barba se nota, Sí. sí o sí, ¿verdad? Ahí está. Irak. Él es hincha de Irak también, mira tu cara, el mismo Irak. Irak. Sí. Él es Iró. Qué puta lo que era hacer ese mundial. Mira un poco, o sea, ese botín ya era el purete. Ese botín nosotros cobrábamos ya por usar ese. Ah, época. ya tenían ya Sí. sponsoreo. Ya Puma. Ya era hora, ¿verdad? Porque antes ve. Mira, por qué purete será. La ropa era raíña. Raíña. Mira un poco. Qué plantel será. Qué plantel histórico será. Mira un poco. Qué purete será. Qué loco, o sea, qué lindo. Rogelio, el gato. Que lo es Núñez, Roberto, Borro, Merito, o sea, de Razones. Qué lindo recuerdo, ¿verdad? Espectaculares. ¿Solés ver algún partido así tuyo? No suelo ver, No solés ver. no. De razón. Pero bueno, hay pues, algunos parece. sí, espectacular. O sea, mira vos, Ah, qué fotaza, o sea. Qué lindo, o sea, qué lindo, o sea. Bueno, pero son momentos únicos, ¿verdad? Que uno Momentos vive y únicos. que el fútbol te regala. así es. Y son, digamos, de repente uno cuando es chico ni piensa que O cuando estás que ahí. iba a llegar ahí. Y cuando estás ahí tampoco no te das Sí, cuenta, ¿verdad? sí, uno no se da cuenta hasta que después uno se deja y después un tiempito. Ahora, por ejemplo, uno había sido que era muy importante. Mira un poco, ¿verdad? Así es. Qué loco. O sea, hablando de cosas importantes, vamos a comer la costilla, ya está, ya ni se secan para de mí. Dale, ya está, ya voy a decir, no, voy a quedar mal enfrente de Buenaventura. A ver, era un histórico, un mundialista, papá. Mi costilla está mundial, será. Está, weón. Mira, pues estamos anda, Bairo. Fideo, arroz, poroto. Asado el tema. Una costilla. Más grande. Más grande. Más grande.
De tabú. Ese sí es, papá. Y encima es de shorty. ¡Ah! Belleza, papá. De tabú. De tabú de Adolfino, ¿cuál será? Adolfino, estamos hablando de Adolfino Cañete, Buenaventura será. Mira lo que es. Mamá querida. Pinta, aunque sea tipo ese jugador que tiene todas las pintas después seca. Oye, ya sea, hoy ojo para pinta esa. Ese siempre era un clásico en los clubes. Ese llegaba, esa pintón, nunca te digo para pelota, o sea. Qué puta sea. Vino Eulalio Mora. Eulalio, tu compañero en Guaraní, fue. En Guaraní, 84. En el 84. Goleador. Sí. Goleador nato era. ¿En serio? Sí. Era impresionante. Metía muchos goles. Tenía su técnica, ¿verdad? Y a Almeida siempre le metía. Ah, le tenía Sí, a Almeida de... marcado. Hija de mil... Sí. Vamos a cortar este ya. Antes de tengo una pregunta para mi abuelo. Esa. ¿Qué pucha será? Vamos a ver. Manobla, está listo, Manobla. Mi abuelo, que es esa. Qué lindo eso. Allá viene la tapé. Ah. Ahí está, ahí decía. Ahí ya le seguí. Vamos a agarrar el huesito con las manos. Mira lo que es este costillarse. Impresionante. Carne 100% chaqueña. Sponsor oficial de Albirroja. Mamá quería. Mira lo que es. Esta weón de será. A ver, ya. ¿Vos querés con el hueso o sin el hueso? Ah, sí, con el hueso. Con el hueso, ¿verdad? Como tiene que ser, ¿verdad? Bueno, fíjate, este. Ya lo que este voy a guardar acá para que mantenga calentito para que los perros van a comer después. Después parece sapsa como chorrea por todos lados, o sea. Cañería de sapsa. Este se va a mantener calentito nomás. Mira lo que es este. Sí. Metele ella. No, comérsela, güey. Probar nomás ya será. Qué cupá será. Qué cupá, pinta porá. O chororó. Changó. Sí. Mamá querida será. Acá hay una picadita de Saeli. Especial para acompañar cualquier comida. Esta picadita de... Acá tenemos una aceitunita, pepinillo y también el palmito. Un clásico de Saeli. Acá hay farofa de Saeli. O bebé. El complemento ideal de tu comida. A mí me gusta la farofa. Yo soy... Es de calabresa. Tiene unos choricitos. ¿Qué tal está? O bebé. Mundial. Dicta, güey, será. Ya que vos estabas cuando vos eras jugador, ¿quién era tu ídolo? O, tipo, admiraba a alguien. Sí. Antes de venir por acá, por Asunción, era el Saturnino Arrúa. Saturnino Arrúa era, yo escuchaba en la radio con Carlos Gómez. Carlos Gómez. Transmitía y yo estaba en el interior todavía. Y OBD. Se escuchaba cuando agarraba a Arrúa, era medio gol. Peligro lo ya era, ¿verdad? Ya medio gol, ¿verdad? Ya era. Yo prácticamente no le he visto más a él jugar. Pero Te despertaba esa magia sí. escuchando, ¿verdad? Su voz, su nombre. Sí. Qué loco eso. Era ídolo máximo acá en Cerro. En Cerro y en el fútbol paraguayo. Sí. También fue Carlos Diarte. Lobo. Lobo Diarte, eso también en la época de él creo que fue también. Sí, esa época era. Y había muchos jugadores buenos, Juvencio Osorio, Sí. Hugo Talavera, yo ya jugué ya en contra de Hugo Talavera. ¿Te tocó jugar en contra Sí. de Hugo, Sí, era manejada el árbitro, ¿En serio? pero manejaba Hija de mil. con calidad. No, en ningún momento no se iba y le hablaba con Irrespetuoso. respeto, se acercaba al árbitro, siempre al lado del árbitro nomás jugaba.
y le decía y le cobraba todo a favor. Pero nunca ni alzaba la mano él. Despacito. Mira un poco, hacía un trabajo también ahí que Sí. era importante. Era buen jugador. Buen jugador, era Sí. así. Vamos a buscarle, vamos a traerle también. Hay que traer a todos, Sí, ¿verdad? hay que Tiene que traerle, venir. sí. Y encima, ¿a quién me dijiste para traerle ahora? Y Luis Ferreira, Chetino, mira, está en historia. Vamos a traerle para que la gente Y le Chetino acá conozca. cerquita vive. Sí, me dijiste. Apostarla, el entretenimiento orgullosamente paraguayo, jugar legal, jugar responsablemente. Y así que chicos, tenés también la posibilidad de jugar el casino online a raspar la versión digital y también la versión física. Jugar apostarla, jugar responsablemente. ¿Cómo le ve a nuestra, ya que vos sos, métele mientras, yo ya voy a estar haciendo la introducción ya, Yura. Ya que estamos a pasitos de lo que va a ser el Mundial, como un análisis tuyo, ¿verdad? De cómo fue este proceso que no nos íbamos más al Mundial y hoy en día estamos ya presentes en esa competencia internacional, ¿verdad? Estamos presentes otra vez con el nombre de Paraguay para disfrutar y disputar partidos lindos. Lo que pasa es que acá mucho tiempo estuvimos sin mundial y la gente se ponía todo nervioso cuando Paraguay jugaba y no ganábamos. ¿Y te pasaba a vos también? Pues, A deja ver, todos, a nervioso. todos nosotros. Como hincha. Como hincha ya. Y después, cuando iba a jugar Paraguay, a veces ya no sé, prácticamente nadie sabía ya. Ni en la radio a veces no hablaba más, ni en la tele. Jugó Pío, era. Parece mío sé, Ni eso no me preguntar. y ahora cambió nuevamente. Yo creo que Alfaro hizo un trabajo importante en la mentalidad de los chicos, porque lo mismo hombre, Sí, señor. y cambió, pero cambió desde el principio. Y yo creo que la creencia de los jugadores también a favor de él. Y Y a creerse también su película, ¿verdad? claro, y uno- ahora es otra cosa. Ahora es otra cosa. En los amistosos, por ejemplo, perdimos uno, ganamos uno, ¿no? Empatamos, Así fuimos. pero ya era diferente. Y yo lo que estaba palpitando, digamos, que vamos a hacer una campaña muy buena en el Mundial. Hay buenos valores. Enciso, ¿Te gusta? Gustavo Gómez, el otro Gómez, Diego Diego Gómez. Gómez. En estos dos partidos amistosos prácticamente no se le ve a nuestro extremo por izquierda, el zurdo, como él debiera de ser. Almirón prácticamente no se le ve, pero se Hizo le va a también. ver allá. Sí. Se le va a ver. Y Enciso tocar un poquito más rápido su pelota, pero se le nota que es un jugadorazo. Entonces yo creo que van a despertar allá. Van a encontrarse con algo lindo, ¿verdad? Así como ustedes se encontraron con algo que Y yo confío mucho que vamos a hacer una buena campaña. así va a ser. Así va. Ya brindaba, pegarle. Mira, un vinito para Brindarse. acompañar el asadito, un Santa Elena Santa para Buenaventura, mira, pues un gran Malbec. Ese día da para que lleve unos cuantos. A mí ¿Te parece? Vas a Exacto. brindar allá en tu casa. Salud con Santa Elena. Salud. Un gran vino para grandes momentos. Ah, la pucha será. Métele nada, comer será. Y así ya después ya apagamos la cámara y seguimos comiendo, disfrutando acá con los amigos. Vinieron muchos amigos. Guajelo, mira. Ya huelen, pues. Oye, tú la tortilla. O timbo. No timbo y bebé. No vayan, pero es el aroma de la cocción de la carne con
mis carbones de Grilco. Carbón vegetal 100%. Eso usé hoy. Yo quiero agradecerte porque viniste, compartiste con nosotros tus historias, tus pasadas por la selección. Capaz es corto el tiempo, ¿verdad? Pero sos un gran referente de nuestro fútbol y nosotros te agradecemos por venir acá a nuestro humilde programa, a estar acá compartiendo con todo el equipo y con la gente que nos ve. La verdad que agradecido soy yo porque ya como era, yo ya he asado por ahí. Sí. Ya No, ya sabes guau, como algunos. No. Algunos te dicen, vení a un programa de asado. Y aparte de eso, como dije hace rato, te veo siempre y la verdad que es atractivo y Gracias. la gente le gusta ver. Y eso es importante. Sí, muy nosotros Y agradecidos también. lo que contigo también. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros estamos contentos con la gente que siempre nos sigue y suscríbanse a nuestro canal, señoras y señores. Nosotros vamos a pagar todo, pero vamos a seguir disfrutando de un asado acá en Papá Parrilla con Buenaventura Ferreira. De esta vez. Chao, hermano. Chao. Metele más, Buenaventura, metele más allá. Metele. Acá ya se apagó todo. Sí, él también le tenía hijo al medio. ¿Vos le tenías hijo al medio también? ¿O a quién era tu hijo? No, pero siempre también a Olimpia nosotros Guaraní le ganábamos casi siempre. El clásico más añejo. Ahora, hermano, sucede más eso. Pero Guaraní está muy balconeado ahora. Detalles. Roberto Carlos.